Muy buenos días. Veo que ya se conectó, ya nos acompaña el doctor Iván Flores, está el doctor Yur, está la doctora Olga y la doctora Laura. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión de sustentación de trabajo de investigación. El día de hoy se presenta el trabajo Caracterización de los pacientes menores de 18 años con trastorno de la deglución, atendidos en una clínica multidisciplinaria de disfagia en el hospital de cuarto nivel en Medellín. Los investigadores principales son la doctora Silvia Juliana Galvis Blanco y el doctor Víctor Andrés Martínez Moreno, residentes de pediatría, quienes presentan este trabajo como requisito para obtener su título como especialistas en pediatría. Es la directora del trabajo de investigación, las doctoras Olga Lucía Morales Múnera y la doctora Laura Fernanda Niño Serna. Nos acompañan como evaluadores el doctor Jürg Niederbacher. El doctor Jürg es pediatra neumólogo, docente y coordinador del programa de posgrado de pediatría de la Universidad Industrial de Santander. Y nos acompaña también el doctor Iván Flores, pediatra, epidemiólogo, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bueno, la dinámica de esta sustentación, entonces, consiste en que se hará una presentación donde los residentes en 30 a 40 minutos van a exponer su trabajo. Posteriormente daremos un espacio para preguntas de los jurados. Luego abriremos el micrófono para preguntas de los asistentes y finalizaremos con comentarios de los directores del trabajo. Una vez se finalice esta parte de la reunión, vamos a pedirles a todos que abandonen el link y el doctor Juan José Gaviria, coordinador de investigación, y yo nos quedaremos con los jurados para proceder a la evaluación definitiva. Bueno, muchas gracias y adelante Silvia y Víctor. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctora Giovanna, por la introducción. Antes de empezar, queremos agradecer, primero que todo, pues a nuestras directoras de grado, la doctora Olga Morales y la doctora Laura Niño, por toda su ayuda y colaboración durante la elaboración y el desarrollo del presente estudio. Y asimismo, pues agradecemos a los jurados, tanto por su presencia y su apoyo en la revisión del presente trabajo. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Para iniciar entonces, vamos a plantear pues que la alimentación es una necesidad básica y es un proceso pues fundamental de la vida cotidiana. Es un mecanismo complejo en el que intervienen estructuras tanto de sistemas digestivo, respiratorio y neurológico. El término disfagia, que es el que nos trae pues principalmente a un punto de partida de nuestro trabajo, incluye trastornos que afectan cualquiera de las tres fases de la deglución, tanto oral, faríngea o esofágica, y se asocia a múltiples causas, entre ellas anatómicas, funcionales o ya sea pues iatrogénicas. Y a lo largo del tiempo pues se ha llevado un amplio espectro de alteraciones, llevando pues a una disfunción en la eficiencia y en la seguridad pues, de la función deglutoria. Tiene una prevalencia que es variable dependiendo del lugar geográfico donde nos ubiquemos, teniendo una prevalencia pues entre el 33 al 80% en niños con trastornos del desarrollo, alrededor del 33 al 83% en pacientes que presentan malformaciones craneofaciales y alcanza cifras tan altas como el 90% en aquellos pacientes que presentan parálisis cerebral infantil. Tenemos varios grupos de patologías que se han asociado con mayor presencia de disfagia, como lo son, ya lo mencionaba, la parálisis cerebral, la hemorragia intraventricular, el antecedente de haber presentado una hipoxia perinatal, todos estos entre un 33 a 90%. Alteraciones cardiopulmonares como el síndrome de dificultad respiratoria en los recién nacidos con intubación prolongada, la displasia broncopulmonar y malformaciones cardíacas congénitas. Y como tal, la prematuridad es uno de los mayores, digamos así, patologías o condiciones más bien que se han asociado a riesgo de desarrollar o presentar disfagia.
En términos generales, la prematuridad en menores de 37 semanas, alrededor del 10,5% pueden llegar a presentar disfagia, y en pacientes de muy bajo peso al nacer, hasta el 24,5% de los pacientes presentan disfagia. Usualmente esto está asociado porque estos pacientes requieren mayor manejo de la vía aérea, lo que predispone pues a reducción de reflejos pues protectores, atrofia de músculos laríngeos y intubaciones prolongadas. De allí entonces que esta predisposición de estos pacientes, tanto de bajo peso y prematuros, nos hace pues pensar en cómo está la situación en Colombia de estos pacientes. Entonces, como vemos en las gráficas, podemos ver, y es de resaltar, que estos dos grupos de pacientes en los últimos años en Colombia ha aumentado de una manera considerable. En la tabla izquierda es bastante llamativo como la razón de prematuridad del 2007 al 2016, que fueron pues como de manera gráfica los datos, los últimos datos pues que podemos obtener, están en aumento pues significativo, y en la tabla derecha podemos ver gráficamente cómo la tasa de nacimiento de bajo peso por cada 1000 nacidos vivos está también con un aumento que es bastante significativo, lo que nos da a plantear el hecho de que todas estas condiciones, como lo son el bajo peso y la prematuridad, que a su vez predisponen a otras patologías que desenlazan a disfagia, están en aumento, y que llegan a tener un aumento pues de la prevalencia, pueden llegar a tener un aumento de la prevalencia de la disfagia en pacientes pediátricos en nuestro medio. Ya todos estos pacientes con un trastorno de la deglución establecida tienen unos impactos muy negativos en la salud, tanto a corto, mediano y largo plazo. Llegan a tener presencia de neumonías recurrentes por las aspiraciones hasta en un 40%, una desnutrición casi hasta el 50% de los pacientes. Y más importante aún, una alteración en el impacto en la calidad de vida, tanto del paciente y de la familia, y un impacto económico en la atención en salud. La atención usual de estos pacientes con trastorno de la deglución, como lo expliqué al principio, al ser una patología que comprende múltiples mecanismos y múltiples sistemas, requiere la atención de varios especialistas. Sin embargo, la atención usual es de manera unilateral y segregada. Cada disciplina sugiere su propio enfoque y se va haciendo pues de manera pues unilateral, ¿cierto? De allí que surge de otras, pues como traído de otras patologías y principalmente estudios realizados en adultos, lo que es el abordaje multidisciplinario, en el cual, si bien continúan atendiendo los especialistas, los varios especialistas involucrados en la patología particular, estos hacen un conglomerado o una reunión en torno al paciente, tomando decisiones conjuntas en el mismo sitio y lugar, y lo que ha demostrado la evidencia es beneficios. Principalmente los estudios que se han hecho son en patologías pues, de alta complejidad como fibrosis quística y cáncer, y lo que se ha evidenciado es tener diagnósticos y tratamientos más oportunos, mayor adherencia a las indicaciones médicas, mayor sensación de satisfacción, menores complicaciones a corto y largo plazo, y esto pues va a implicar menores costos para el sistema de salud, menores consultas a los servicios de urgencia, y a largo plazo pues menores gastos por discapacidad. Para esto entonces traemos a colación estos dos estudios pues que nos parecieron pues muy dicientes. Este particularmente es un estudio realizado en un centro de oncología en el cual se planteó la instauración de un programa multidisciplinario de la deglución y del habla. Entonces se planteó un antes y un después, en el cual se evaluaba a los pacientes a través de una encuesta, en el cual se preguntaba la percepción de comunicación entre los pacientes y los médicos, al igual que se preguntaba la percepción de satisfacción antes y después de la instauración del programa multidisciplinario. Lo que se pudo evidenciar fue que hubo un aumento en lo que fue la comunicación entre los pacientes y los médicos tratantes, lo que a su vez esto usualmente se podría pues relacionar
a lo que es mejor adherencia pues al tratamiento y menores tasas pues de falla terapéutica propiamente relacionada a comportamientos pues del paciente. Y en la tabla de la derecha podemos ver cómo aumentó lo que es la satisfacción de los pacientes con respecto a la atención recibida por este centro oncológico antes y después. Podemos ver pues cómo la barrita negra es más alta en el después de la implementación del grupo multidisciplinario. Por otra parte, también traemos este estudio, que es un estudio en el cual se instauró un grupo multidisciplinario de disfagia. Este estudio se hizo entre el 2009 y 2014, se evaluó la incidencia de la neumonía asociada a la aspiración en la vía aérea en pacientes post-stroke, después de tener un evento cerebrovascular, y se evaluó en dos grupos. El grupo control iba a ser aquel grupo que se evaluaba la deglución de manera usual, ¿cierto? De manera pues segregada, y el grupo de estudio principal iba a ser aquellos pacientes que iban a ser evaluados por el grupo multidisciplinario, y como podemos ver resaltado, hubo realmente una menor incidencia de lo que fue episodios de neumonía aspirativa, lo que pues realmente refleja unos beneficios de hacer este abordaje de manera multidisciplinaria en este tipo de patologías pues tan complejas. Sin embargo, en Latinoamérica no hay reportes de esta modalidad de atención para pacientes pediátricos con disfagia. Si bien existen algunos reportes en países con altos ingresos económicos, estos son pues muy escasos y están realizados en adultos mayores con enfermedades neurológicas o cáncer pues propio de cabeza y cuello. De allí que partiendo de estos elementos importantes, surgió el objetivo de lograr caracterizar a los pacientes que teníamos con disfagia, particularmente en nuestro centro hospitalario, el Hospital San Vicente Fundación, en el cual desde el 2014 contamos con un grupo multidisciplinario de disfagia. Como objetivo general, tenemos caracterizar a los pacientes menores de 18 años con trastornos de la deglución, atendidos en una clínica de disfagia multidisciplinaria y describir su evolución clínica durante el seguimiento. Como objetivos específicos, entonces, tenemos definir las características sociodemográficas de los pacientes incluidos, describir las enfermedades de base de la población de estudio, determinar las características clínicas de los pacientes que presentaran trastorno de la deglución, describir los métodos utilizados para el diagnóstico, describir el abordaje terapéutico indicado y describir la evolución del paciente durante el seguimiento. El tipo de estudio fue observacional descriptivo longitudinal. La recolección de la información se hizo de forma retrospectiva. Como lo mencionaba, el lugar fue el Hospital Universitario San Vicente Fundación. La fuente de información fueron las historias clínicas electrónicas, el registro manual del grupo y el registro manual del grupo multidisciplinario de disfagia. Los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes menores de 18 años que tuvieran diagnóstico CIE10R13X o disfagia y que se hubieran atendido pues en el periodo de interés que fue entre el 2014 y el 2021 por el grupo multidisciplinario de disfagia. Este es un flujograma en el cual podemos ver cómo aquellos pacientes con trastorno de la deglución, ya sea hospitalizados o ambulatorios, son captados para evaluación multidisciplinaria. De manera hospitalizada, usualmente se hace a través de interconsultas por las especialidades, o de manera ambulatoria se hace identificación por el médico tratante y se hace remisión por consulta externa. Una vez están estos pacientes derivados a la evaluación multidisciplinaria, se hace una consulta en la cual simultáneamente el paciente es evaluado por neumología pediátrica, gastroenterología pediátrica, medicina física, rehabilitación, nutrición y fonoaudiología, en la cual en conjunto todas estas especialidades hacen un análisis del caso
se hace pues el examen completo del paciente y se toman las conductas en conjunto. De allí que se pueden solicitar especialidades de apoyo y se hace la atención integral haciendo la clasificación de la disfagia, la evaluación nutricional, estrategias terapéuticas como la modificación de las dietas, cambios en la consistencia y vías de alimentación, y una vez se definen como estas conductas, se deriva al paciente ya sea al alta por buena evolución o se deriva pues a un seguimiento ambulatorio para nuevamente recibir una nueva atención por el grupo multidisciplinario. Con respecto a las variables, se recolectaron datos sociodemográficos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos, principalmente en 3 momentos: la consulta clínica inicial por la clínica de disfagia, la siguiente consulta de seguimiento disponible y la última consulta disponible en el momento de la revisión de la historia clínica. Todos estos datos se recopilaron en una base de datos de Microsoft Excel a partir de un formato de Google Forms. Esas fueron algunas de las variables pues, de importancia sociodemográficas, antecedentes importantes, enfermedades de base, parámetros antropométricos, signos y síntomas clínicos de relevancia que tuvimos pues tanto al ingreso como el seguimiento, y las principales pues como indicaciones terapéuticas que se tuvieron. Estas fueron algunas de las principales variables que se tuvieron en cuenta. Sin embargo, pues pues fueron muchas más que están disponibles en el documento. Adicionalmente, para la clasificación nutricional se tuvo en cuenta la resolución 2465 del 2016, en la cual para niños menores de 5 años se tuvo en cuenta la talla para la edad y el peso para la talla, y para mayores de 5 años la talla para la edad, el índice de masa corporal y el índice de masa corporal para la edad. Y finalmente, para el manejo de datos, una vez se tuvo la tabla en Excel, se hizo un análisis con el programa RStudio, se hizo una prueba de normalidad Shapiro-Wilk y se documentaron pues para las variables categóricas frecuencias absolutas y proporciones, y para las variables numéricas la media y la mediana con sus respectivas medidas de dispersión. Bueno, ya teniendo en cuenta como toda esta parte de la introducción, el planteamiento que nos hicimos del problema y la metodología, vamos a pasar entonces a los resultados y la discusión. Nosotros tenemos que partimos de un total de 1.208 pacientes que eran elegibles, como nos explicó Víctor. Veníamos con 1.144 pacientes que tenían un diagnóstico en la historia clínica electrónica de disfagia con el CIE10 R13X. De ellos, incluimos 229 pacientes que fueron evaluados por el grupo multidisciplinario de disfagia. Hubo 885 que, a pesar de tener el diagnóstico en la historia clínica, no fueron evaluados por el grupo. Y por el otro lado, teníamos los registros manuales que se llenan en las consultas de disfagia, un total de 252. De estas, entonces, 188 pacientes ya estaban de esa primera base de datos que nos dio el hospital, y teníamos otros 64 pacientes que estaban en los formatos en físico, que efectivamente habían sido evaluados por el grupo multidisciplinario, pero que por alguna razón no quedó registrado en la historia clínica el CIE10 R13X. Y es por esto que llegamos entonces a un total de 293 pacientes que incluimos en nuestro estudio. Vamos a empezar entonces las características sociodemográficas. Tenemos entonces que tuvimos un predominio de sexo masculino, tenemos un 59%. En la edad tuvimos una mediana de 14 meses con un rango intercuartílico entre 6 y 39 meses, y acá resaltamos que 45% de nuestros pacientes fueron menores de 12 meses. De la parte de la seguridad social predominó el régimen subsidiado en un 59% de los casos. Teníamos entonces que la mayoría de población residía en el área urbana, un 76% de los casos, y a pesar de que la mayoría residía en Medellín, un 51%, miren que un 36% venía de otros municipios de Antioquia y un 9% venían de fuera del departamento. Adicionalmente, resaltamos entonces que contamos con 34% de los pacientes que eran prematuros, es decir, tenían una edad gestacional menor de 37 semanas, y adicionalmente tenemos que 30% de los pacientes tenían un bajo peso al nacer, y esto claramente lo relacionamos con toda la importancia que nos dijo Víctor en la introducción de cómo en Colombia vienen en ascenso estos pacientes y cómo tenemos que estar entonces muy pendientes de ellos. Adicionalmente, resaltamos que 46% de nuestros pacientes presentó complicaciones perinatales.
En orden de importancia tenemos el reporte de sufrimiento fetal casi en un 30% de los pacientes, seguido por restricción del crecimiento intrauterino, STORCH, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, diabetes gestacional y ruptura prematura de membranas. Esto entonces quisimos contrastarlo con la literatura, hicimos una búsqueda bastante exhaustiva, como nos dijo Víctor inicialmente, pues es algo que hay déficit en la literatura y que realmente no hay mucha información, les traemos los estudios que encontramos. Este primero fue publicado en el 2022 por Ortiz et al, y básicamente ellos hacen un estudio descriptivo observacional de 103 niños que evaluaron en una consulta de disfagia entre marzo del 2019 y marzo del 2020. Este lo hicieron en Málaga, en España. Y tenemos este estudio de Jung et al, fue publicado en el 2016 y básicamente hicieron un estudio descriptivo, observacional y revisaron retrospectivamente 143 historias clínicas que habían sido, pues digamos, niños visitados en la clínica de alimentación. Esto fue entre enero del 2010 y junio del 2014 y se llevó a cabo en Corea. De aquel entonces hacemos una comparación con nuestros hallazgos. Tenemos en los 3 estudios que hubo un predominio del sexo masculino, vemos como en los otros 2 estudios que les mencioné previamente tenemos 54% y 51.7%. La edad en meses, la mediana de Jung, que fue el estudio de Corea, es muy similar a la nuestra, 17 meses. La cohorte, pues, o el estudio de Ortiz hablaba ya de niños un poco más grandes, 54 meses de mediana. Acá resaltamos entonces que también Jung tiene una alta proporción, 36.4% de menores de 12 meses. Realmente en esos estudios no hacen referencia sobre el sitio de procedencia o la residencia del paciente. Vemos entonces como los prematuros en el estudio de Corea tenían 47.6%, el de Ortiz en España pues una proporción muy baja que también nos llamó la atención, 1.9%, y el peso al nacer menor de 2.500 gramos, vemos entonces como Jung en Corea tenía 43.4% de sus pacientes con bajo peso al nacer. Aquí entonces continuamos a todas esas condiciones médicas asociadas que estaban en nuestros pacientes. Acá queremos resaltar primero que la enfermedad de base o el sistema de base más afectado fue el neurológico, casi en un 50% de los pacientes. Y acá resaltamos entonces la presencia de parálisis cerebral infantil, que como vimos ya en la introducción y en el planteamiento del problema es algo que es muy prevalente en ellos. En nuestro caso estuvo presente en 28.3% de los pacientes y adicionalmente tenemos en orden de frecuencia que hayan también infecciones del sistema nervioso central, malformaciones cerebrales o craneales, encefalopatía hipóxico-isquémica, todas las partes de las miopatías y enfermedades degenerativas, entre otras. Resaltamos en segundo lugar la patología genética en un 24.5% de nuestros pacientes y de ellos resaltamos un 43% de los pacientes que tenían síndrome de Down, seguido de errores innatos del metabolismo, y también teníamos un 7% de pacientes con patología gastrointestinal, resaltando las malformaciones obstructivas, la atresia esofágica y la fístula traqueoesofágica, y en cuarto lugar tenemos la patología craneofacial en 4.4% de los pacientes. Cuando lo contrastamos entonces con Ortiz, que es el otro que nos habla de estas condiciones médicas asociadas, vemos que ellos también tenían una prevalencia de parálisis cerebral infantil en un 21.4% de los pacientes, no hacen mención del síndrome de Down y tenemos en ellos entonces un 5.8% de anomalías craneofaciales. Adicionalmente vimos entonces qué comorbilidades tenían nuestros pacientes, los sistemas más afectados entonces el neurológico y el respiratorio, el neurológico en un 62% de los casos, principalmente retardo del neurodesarrollo y epilepsia, y en la parte respiratoria 62% de los casos, primando entonces el síndrome broncoobstructivo recurrente. Nosotros somos conscientes de que este diagnóstico incluye múltiples patologías, pero realmente así era como estaba consignado en las historias clínicas, seguido por hipertensión pulmonar, malformaciones de la vía aérea y displasia broncopulmonar. Tenemos entonces también, y nos llamó la atención, la parte de los antecedentes de los pacientes. Tenemos antecedentes quirúrgicos en el 33.5% de nuestros pacientes y de ellos 52% eran del tracto gastrointestinal, seguido por antecedentes quirúrgicos cardiovasculares y neurológicos. Y acá resaltamos esos antecedentes hospitalarios. ¿Por qué? Casi 90% de los pacientes tenían hospitalizaciones previas asociadas a trastorno de la deglución. Y de estas 80% de las hospitalizaciones eran de causa respiratoria. La mayoría tenía entre 2 a 5 hospitalizaciones, pero podemos ver que 4.8% de los pacientes tenían más de 10 hospitalizaciones. Recordemos que la mayoría de nuestros pacientes son menores de 12 meses, es decir, realmente es algo que tiene una morbilidad muy importante. Ya hablando de las características clínicas, en esa primer consulta del staff, tenemos que la vía de alimentación era la oral en el 53% de los casos
ya venían pacientes que eran usuarios de sonda o de gastrostomía y que tenían también alimentación mixta. Tenemos entonces los hallazgos anormales al examen físico, principalmente entonces afectando sistema neurológico, afectando sistema respiratorio. Vemos una afección casi del 64% neurológica, acá primando entonces las alteraciones del tono muscular en el 68% de los casos, seguido del retraso del neurodesarrollo. La afección respiratoria en casi en el 48% de los pacientes, de acá entonces en orden de frecuencia ruidos sobreagregados pulmonares en el 76%, seguido por disminución de los ruidos respiratorios e incluso signos de dificultad respiratoria. Y en la parte gastrointestinal, lo más frecuentemente reportado fue la cialorrea en el 37% de los pacientes. Vemos entonces cómo 67.2% de nuestros pacientes tenía una alteración de los parámetros antropométricos al ingreso. De acá lo mayormente afectado fue la talla. Tenemos un 45% de los pacientes que tenían talla baja para la edad. Y a pesar de que en la clasificación de peso para la talla teníamos 44% que estaba adecuada, resaltamos que 13% de nuestros pacientes tenían una desnutrición aguda severa en el caso de los menores de 5 años y que 31% de nuestros pacientes mayores de 5 años presentaban delgadez. Esto solamente lo pudimos como correlacionar o contrastar con el estudio de Jung et al, el coreano que les mostré al principio. Ellos lo que dicen es que de sus pacientes 65%, un porcentaje similar, tenía alteración antropométrica, sin embargo no son comparables porque ellos usaron fue peso para la edad, talla para la edad y o perímetro cefálico para la edad que estuviera debajo del percentil 5 y realmente no hacen como una subclasificación según cada parámetro antropométrico. Tenemos entonces cómo se hizo el diagnóstico o cómo fue ese abordaje diagnóstico. Primero resaltamos, la mayoría de los pacientes tenía manifestaciones clínicas, un 83%, que sí estuvo de apoyo la videocinedeglución en el 51.4% de los casos. Pero en la parte clínica resaltamos que el sistema mayormente afectado en esa consulta inicial fue el sistema respiratorio. 60.4% de nuestros pacientes presentaba tos con líquidos, 29.4% refería neumonía recurrente y dentro de otros que fueron bastante frecuentes tenemos entonces pobre ganancia de peso, aumento del tiempo de la alimentación mayor de 30 minutos, derrame anterior del alimento, rechazo por el alimento y atragantamiento. Y estos son precisamente algunas de las manifestaciones clínicas clásicas descritas en la literatura y con las cuales tenemos que estar siempre muy pendientes. Sin embargo, a pesar de que la clínica es tan importante y nos orienta, 15% de nuestros pacientes no tenían factores de riesgo y se presentaron como infecciones recurrentes de las vías respiratorias o pacientes que se presentaban como complicaciones respiratorias inexplicables y durante el estudio, digamos que los remitieron por criterio del tratante al staff. ¿Y qué encontramos nosotros en la literatura? Hay un estudio publicado en el 2006 donde se hizo una revisión retrospectiva de 19 historias clínicas, una edad media de 1 año en los pacientes, que fueron pacientes básicamente que se les hizo un diagnóstico de disfagia en la cinedeglución, pero que no tenían factores de riesgo conocidos y que básicamente la indicación del estudio fue que tenían problemas respiratorios inexplicables. Esto lo hicieron entre 1991 y 1995 en Johns Hopkins. Eran pacientes que tenían tos, que tenían algo de atragantamiento en el 73% de los casos, que tenían sibilancias, bronquitis, tenían asma o que venían con el diagnóstico de asma o de hiperreactividad bronquial y que se dieron cuenta. Primero, 58% de estos niños tenían aspiración con líquidos. ¿Y qué nos llama mucho la atención? 100% de esas aspiraciones con líquidos fueron eventos silenciosos, o sea, el niño no presentó ningún tipo de síntomas cuando los presentó. Entonces, a pesar de que las manifestaciones clínicas son tan importantes, el hecho de que haya una ausencia de manifestaciones clínicas no nos puede descartar el diagnóstico y siempre tenemos que tener un índice de sospecha muy elevado. Tenemos entonces dentro de los estudios complementarios, como ya hablamos, videofluoroscopio o cinedeglución, estándar de oro, nos ayuda a la valoración anatómica y funcional. Y también tenemos ya surgido la evaluación fibroscópica de la deglución o el FES, cuya ventaja grande es que nos puede ayudar a hacer una visualización directa de la anatomía y función laringofaringea. Esto lo puede hacer un otorrinolaringólogo, un neumólogo, y es muy importante, sobre todo en los niños en los que sospechamos patologías respiratorias y malformaciones del tracto respiratorio. ¿Qué hicimos? Pues lo que vimos en nuestro estudio. 64% de los niños llegaron con la cinedeglución a la primera consulta. De esos entonces predominó la alteración de la fase faríngea y vemos como la mayoría de las alteraciones eran moderadas o graves. Esto entonces lo contrastamos con la literatura.
Vemos entonces que en el estudio de Ortiz en España, en los 103 pacientes se les indicó o llegaron con cine de deglución 49.5%. Nosotros tenemos una alteración de la fase oral y faríngea conjunta del 52%, ellos de 66.6%. También hicieron una división, solamente digamos una afección exclusiva de cada fase. Nosotros tuvimos una afección exclusiva de fase oral en el 9%, fase faríngea 30%, ellos en 3.9%, y exclusiva en la fase esofágica fue la menos frecuente con 0.5%. Esto lo contrastamos adicionalmente con este estudio de García que se hizo en España. Esto fue publicado en el 2018, fue un estudio descriptivo y transversal, 61 niños con sospecha de disfagia que se evaluaron con videocinedeglución durante el año posterior en que ellos empezaron a implementarlo en su centro en Zaragoza, en España. Ellos nos muestran realmente que había una afección de la fase oral y faríngea, pero no hacen, como por eso tengo el asterisco, no hacen exactamente la especificación de que fue exclusiva. Obviamente no nos dan, mira, algunos porcentajes, entonces es probable que hubiera tenido una alteración conjunta, pero no nos dan datos específicos. Sí nos dicen, y nosotros resaltamos algo de lo más importante que vemos en esa videocinedeglución, es si hay o no aspiración a la vía aérea. En nuestros pacientes, 50% tenía aspiración de la vía aérea, muy concordante con los hallazgos de Ortiz, donde también tenía 50%, y García et al nos dice 59% de los pacientes tenían aspiración a la vía aérea. Ya hablando entonces del abordaje terapéutico, las conductas en primer orden de frecuencia, se indicó la terapia fonoaudiológica en 75.4% de los casos. ¿En qué queremos hacer énfasis? El hecho de que se hiciera la indicación en la historia clínica, pues no quiere decir de pronto que los niños, o no podemos afirmar que realmente asistieron a la terapia, pero acá hablamos de que se les dio la indicación en el plan del staff o del grupo multidisciplinario en primer lugar. En segundo lugar, tenemos entonces la indicación de una vía alterna y segura de la alimentación, la sonda nasogástrica en 34.8% de los pacientes, gastrostomía en el 39.3% de los pacientes, seguido entonces por modificación dietaria, sobre todo restricción de la consistencia líquida o espesar la dieta en un 47.7% de los pacientes, y resaltamos entonces que el 83% de los pacientes se les dio el control, la indicación de seguir en control con el grupo multidisciplinario, y incluso había como tanta gravedad en el momento de la primera consulta que a 11 pacientes, que serían el 4%, se les indicó una hospitalización directamente. Adicionalmente, a 57% de los pacientes se les indicó una evaluación por las especialidades de apoyo. Esto nos resalta entonces que son pacientes realmente complejos que se benefician de un abordaje multidisciplinario, y vemos cómo realmente no es tan frecuente una indicación de estudios diagnósticos adicionales de apoyo: química sanguínea en el 7%, cinedeglución en el 10% de los casos, imagenología de tórax con radiografía solamente 2.4%. Entonces, el mensaje grande es que prima la clínica, y nosotros vamos a esa evolución precisamente en la clínica, como veremos entonces más adelante. Esto entonces lo contrastamos con los estudios que les he mencionado previamente. Realmente lo que dice García et al en España es que ellos hacen en conjunto pues como la terapia fonoaudiológica y los cambios dietarios en el 56%, no especifican porcentaje de cada uno. Nosotros entonces, como dijimos, indicamos una vía alterna de alimentación casi en el 74% de los casos. Sin embargo, en la literatura solo hay como descrito o discernido la indicación de gastrostomía, en nuestro estudio 39%, en los otros estudios 28.4% y 24%. Sin embargo, en estos estudios pues no incluyen la indicación de sonda enteral. Es posible entonces que tengamos un mayor porcentaje de indicación de gastrostomía, puede ser primero porque el hospital es un centro de referencia de alta complejidad, y adicionalmente lo que vemos en la práctica es que a veces hay dificultades para el acceso a este tipo de servicios, que podría condicionar que fueran pacientes especialmente graves que requerían entonces una vía de alimentación segura. Vamos a hablar entonces del seguimiento. Acá queremos explicarles muy bien cómo fue el seguimiento. Nosotros tenemos 293 pacientes en la consulta de ingreso. De acá entonces se les indicó control en el 83%, y no es solamente el control vaya y usted lo autoriza a su EPS, no, desde el grupo multidisciplinario se les asigna la fecha y la hora del seguimiento y se les asegura eso. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Se les indicó el alta del 13% de los pacientes, y tenemos entonces hospitalización en 4% de los pacientes. Ahora, de esos 244 que tenían indicados el control, 117 asistieron a la segunda consulta. ¿Eso qué quiere decir? Que 67 pacientes, o el 22.8%, fueron pérdidas, que pues obviamente no podemos afirmar exactamente por qué sucedió. En esa segunda consulta se le indicó al 83% o a 99 pacientes el control,
17% alta, y de estos 99% que debían llegar a la última consulta, solamente llegaron 54 pacientes con pérdidas del 45%. La mediana entre los controles fue de 3 meses. Tenemos entonces, vamos a describirles en esta última columna qué fue lo que encontramos en la última consulta disponible al momento de la revisión. Somos conscientes entonces de las limitaciones por la pérdida de los pacientes. Con un grupo entonces de 54 pacientes, tenemos hallazgos anormales al examen físico en la última consulta, 13% respiratorios, 5.6% gastrointestinales, una cinedeglución, aunque obviamente fue indicada en pocos pacientes, 10% porque realmente el seguimiento es muy clínico, estaba normal en el 40% de los casos. Solo persistieron las indicaciones de restricción líquida en el 16% de los casos, y resaltamos entonces cómo en esa última consulta se indicó el retiro del 62.5% de las sondas nasogástricas y 50% de las gastrostomías durante el seguimiento, y en la historia clínica estaba resaltado que se hacía esa indicación precisamente porque tenían una adecuada evolución y ya podían recibir la vía oral de una forma segura. Adicionalmente, resaltamos que 57.4% de los pacientes no requirieron nuevos ingresos a hospitalización desde el ingreso al grupo multidisciplinario. Somos conscientes de que nuestro estudio tiene varias limitaciones. Empezamos por el sesgo de selección. Sabemos que el Hospital San Vicente es un centro de alta complejidad, que obviamente pues podríamos tener en este grupo a los pacientes más complejos o con mayores complicaciones. Sin embargo, esta es la realidad de la disfagia. La disfagia es algo complejo que necesita un abordaje multidisciplinario, y usualmente son pacientes que requieren un alto nivel de complejidad para su atención integral. Adicionalmente, como les explicamos en todo el seguimiento, hubo pérdidas que realmente pues no podemos, o no era el objetivo del estudio, pues saber la razón de las mismas, y esto puede limitar sobre todo la interpretación de los resultados del seguimiento. Adicionalmente, tenemos un sesgo de medición, básicamente porque los datos antropométricos fueron tomados de la historia clínica. En el San Vicente se hace una calibración periódica de los implementos. Las enfermeras o el personal de enfermería está muy entrenado en la toma, sin embargo, claramente las tomas de las mediciones las hace el personal de enfermería de turno, y esto pues predispone obviamente a la variabilidad de la medición entre los diferentes operadores. Para concluir, entonces, tenemos que este es el primer estudio en describir la experiencia de una clínica pediátrica de disfagia en Latinoamérica para nuestro conocimiento, mediante la caracterización de los pacientes atendidos. Tuvimos morbilidad perinatal frecuente, prematurez, bajo peso al nacer, complicaciones perinatales. Fue frecuente la enfermedad neurológica de base y las comorbilidades respiratorias. Evidenciamos un impacto importante en la morbilidad de los pacientes, un alto porcentaje de hospitalizaciones relacionadas al trastorno de glutorio previo a la primera consulta. Resaltamos entonces que las manifestaciones clínicas fueron fundamentales para el diagnóstico, con alteración predominantemente neurológica y respiratoria y alteración antropométrica. Sin embargo, recordemos, a pesar de que son fundamentales, el hecho de que no haya una clínica que nos oriente el diagnóstico, como vimos, debemos tener otro tipo de sospechas según los motivos de consulta. La videocinedeglución fue una herramienta de apoyo frecuentemente utilizada con una alteración predominante de la fase faríngea. La principal intervención indicada fue la terapia fonoaudiológica, seguida por una vía alterna de alimentación, que fue retirada en más de la mitad de los pacientes atendidos en la última consulta de seguimiento disponible. Consideramos entonces que esta descripción general podría proporcionar al personal de salud una comprensión de la complejidad de los trastornos de la deglución y sus relaciones con diversas afecciones médicas en los niños. Esta información podría ser un punto de partida para implementar planes de mejora en la atención de este grupo de pacientes, todo buscando un diagnóstico precoz, una atención oportuna para disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de sus familias. Haciendo todo este ejercicio, encontramos dos oportunidades de mejora. La primera, hacer una actualización y una nueva difusión de los protocolos estandarizados que ya tiene la clínica multidisciplinaria que creó en el 2014 cuando inició todo este proceso, y esto para poder tener una mejor atención del grupo de pacientes, y adicionalmente buscar estrategias para mejorar la adherencia a las indicaciones dadas por el grupo multidisciplinario. Esto básicamente por cómo les mostramos esas pérdidas que se dieron durante el seguimiento. Les agradecemos a todos por su atención, por su presencia. Nuevamente agradecerle a nuestras directoras de trabajo de grado y a los jurados por sus pertinentes intervenciones y correcciones en nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir el espacio para que los jurados, el doctor Yur y el doctor Iván, hagan los comentarios y preguntas que consideren pertinentes. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y los escuchamos. Yur, adelante tú.
Buenos días, Iván. Buenos días, doctora Johanna. Doctora Silvia, me alegra verla. Hola, doctor, ¿cómo está? Como alumna nuestra de la UIS, es un orgullo tenerla en una escuela tan linda como la Universidad de Antioquia. Doctor Víctor, también como compañero de Silvia. Pues, en primer lugar, felicitarlos porque es un esfuerzo grande, porque una de las preguntas que yo hice y vi que Iván también hacía era que inicialmente habían dicho que en los 2000 y pico, y de 2000 y pico resultaron 200 y pico, pues entendemos la dificultad que es recolectar información de trabajos retrospectivos, pero muy valiosa la información porque, como ustedes mencionaron, en la importante revisión que hicieron desde el punto de vista teórico, no hay muchos datos en la literatura que tengan reportes de esta naturaleza, y para nosotros, obviamente, en nuestro medio, pues significa un aporte muy importante desde ese punto de vista. Yo había hablado un poquito del síndrome broncoconstrictivo como diagnóstico, y eso sigue siendo una maña que tenemos, que no le ponemos a veces apellido al síndrome broncoconstrictivo, y de alguna manera puede limitar una amplia gama de diagnósticos respiratorios e incluso no respiratorios, porque podría ser una patología expirativa, como ustedes bien lo mencionaron también en la revisión. Porque lo que yo decía es que cómo diferenciaron que morbilidad respiratoria no fuera como tal una patología respiratoria de base. Y que tener en cuenta, pues eso es claramente sabido, pero no estaba de más decirlo, que el síndrome broncoconstrictivo recurrente agrupa un sinnúmero de diagnósticos. Pero ustedes hicieron las aclaraciones pertinentes y veo que ya después en la modificación y en la misma presentación que hicieron ahorita de la presentación de la tesis del proyecto, pues ya hicieron las aclaraciones pertinentes. Esa fue como una de las observaciones. Lo demás me pareció a mí que también lo miraron a los comentarios que yo hice específicamente sobre el texto y sobre pues los resultados, y pues había unos comentarios sobre datos antropométricos. Ustedes también lo aclaran ahora, pues que muchos de esos datos son, pues como son retrospectivos, pues no tienen un análisis suficiente, sino el que se hace en el momento de la interpretación que ustedes pueden tener con datos que pues claramente podrían no ser exactos si no se toman medidas estandarizadas. Entonces, esos datos antropométricos son importantes porque realmente uno de los impactos que tiene sobre el paciente con trastorno dilutorio, la intervención con una clínica de disfagia, es ver el progreso en su condición nutricional, porque esos pacientes obviamente se nutren muchísimo. Ustedes lo mostraron, casi un 70% de los pacientes que incluyeron estaban con un compromiso nutricional. Y lo otro, pues obviamente, los datos de hallazgos clínicos desde el punto de vista respiratorio, como manifestación del síndrome broncoconstrictivo, pues es muy importante que los hubieran consignado. Por lo demás, me parece a mí que la revisión que hicieron al final y la presentación de conclusiones, pues es valiosa, porque como ya dije, nos hace falta que tengamos en nuestro medio, pues digamos, literatura y conclusiones al respecto, y motiva a que nosotros hagamos más trabajo en grupo. No en todos los sitios del país se tienen clínicas de disfagia, dirían muy pocos. Aquí en Bucaramanga hay una, pero es incluso una institución particular, y pues sé que en Bogotá son muy poquitas, y pues estos empeños hay que seguirlos motivando porque estos pacientes realmente se benefician de ese trabajo en equipo. Yo no tendría preguntas, simplemente los comentarios que hice que ya me resolvieron las inquietudes que yo tuve cuando les mandé mis opiniones, y que cuando ustedes muy amablemente me invitaron a participar, doctora Ladi, a participar como jurado, pues primero, honor que me hicieron, y uno aprende mucho de estas cosas, por eso yo siempre, cuando me invitan, procuro aceptar. Sé que el doctor Iván y yo, todos estamos muy embolatados, y sacarle tiempito a esto, pues es interesante, pero uno siempre aprende. Y también vi los comentarios que el doctor Iván hacía, me imagino que ahora los ampliará, y pues también aprendí muchísimo de eso, porque
la perspectiva del clínico y del epidemiólogo obviamente es bien diferente y pues uno aprende muchísimo. Y lo felicito, yo creo que es una tesis muy valiosa, un proyecto muy valioso. Como ustedes mencionaron, hay que dar continuidad. Entendí en algún momento que la clínica como que había desfallecido un poquito en algún momento, y creo que esto estimulará a los que participan en ella a que vuelva a reanimarse, si cabe la expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Jurg por su participación como jurado en este trabajo y por sus aportes tan importantes. Le damos entonces ahora la palabra al doctor Iván. Iván, bienvenido desde China. Muchas gracias. Creo que deben ser como las 3 de la, como las, ¿qué horas son allá? Tarde. 8:50 p.m. Ah, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Adelante, Iván. Qué pena tanta dificultad con esto, pero bueno, estoy muy lejos y tengo mañana otras sustentaciones. Bueno, siquiera la red me funcionó porque tuve dificultades con Google por acá. Jur, gracias por la introducción. Siempre un placer trabajar juntos en varias cositas, Jur. Muchachos, lo primero es, bueno, gran mejoría de lo que presentan hoy a lo que leímos, ¿cierto? Yo hice varios apuntes, ya ustedes tuvieron tiempo para revisarlos. No hay tiempo ahora de comentarlos todos porque al fin y al cabo el documento que enviaron pues está bastante corregido. Tengo algunas preguntas y unos comentarios. La primera son dos preguntas importantes y me parece que quiero escuchar lo que ustedes opinan. Y les voy a, después de escucharlos, todavía quiero preguntarles si ustedes qué consideran que esto aporta nuevo. Más allá de decir la muy mencionada frase de este es el primer estudio hecho en Latinoamérica, este es el primer estudio en Colombia. ¿Esto qué más aporta? Víctor, si quieres. Claro que sí. Profe, principalmente una de las motivaciones que nos daba a nosotros, pues partiendo pues como el planteamiento del problema y la justificación, es el hecho de que vimos en los estudios que se realizaban en adultos, ¿cierto? Como todos los beneficios que mencionamos pues a lo largo de la parte introductoria, ¿cierto? Y todos estos beneficios que se daban en ese manejo multidisciplinario se podían investigar si eran plausibles también para la parte pediátrica. Todo esto obviamente en plan de poder instituir o consolidar más lo que es los grupos multidisciplinarios. Obviamente pues nos trae al caso la DIFAGI en este momento, pero consolidar más la atención multidisciplinaria, ¿cierto? Y poder incentivar aún más, en este caso pues en nuestro centro, pero incentivar más en otros centros a nivel nacional para poder hacer como este tipo de abordaje en los pacientes pediátricos. Este fue como nuestra principal motivación de poder hacer como un esbozo inicial de las características de estos pacientes y poder tener un punto de partida, ¿cierto? Para tener como la base de siguientes estudios con respecto al manejo pues, de estos pacientes con el abordaje multidisciplinario. Yo quería también agregar algo, doctor. Nosotros tenemos la oportunidad de rotar en el staff de disfagia, cuando estamos en la rotación de neumología, cuando estamos en la rotación de gastroenterología. Nosotros qué vemos, y es algo que discutimos mucho con todo el staff, y qué pasa en nuestro medio. Pacientes que llegan, neumonías recurrentes, múltiples hospitalizaciones, mucha morbilidad que nosotros vemos en los diferentes servicios que hay. Hay algo que pues me quedó sonando mucho de las correcciones que hizo el doctor, y es que pues uno no solamente debe como escribir o publicar porque no hay datos, pero siento que el hecho de que tengamos estos datos, de que tengamos algo objetivo, al menos como punto de partida, y que después ojalá se puedan hacer como estudios. Como sabemos, el diseño de nuestro estudio no está hecho para hacer una comparación de resultados. Lo que uno sí ve en la clínica y ve es que los niños mejoran, pues obviamente digamos subjetivamente en nuestra práctica, y yo creo que con esta base y ojalá haciendo estudios futuros, como dice el doctor Jurg, estas clínicas son infrecuentes
en Medellín, yo conozco la del Hospital San Vicente, tuve la oportunidad de hacer mi rotación electiva en Bogotá y hasta ahora estaba en formación una, en Bucaramanga la que nos dice el doctor es privada, entonces yo creo que si tenemos algo objetivo y podemos mostrar esto, va a dar la oportunidad de que otras instituciones a nivel, ya sea local o en Colombia, tengan algo para basarse, para poder mostrarle a los diferentes lugares, sobre todo el sistema de salud, de que venga, es algo prevalente, es algo que está en aumento y podemos hacer algo, ojalá, para mejorar como la integralidad en estos pacientes. Creo que fue también como la motivación y lo que sentimos que podemos aportar. O sea que el comentario acerca de que para qué hacemos esto los puso a pensar. Sí, mucho. Ese era el objetivo. Bueno, relacionado con eso, y una siguiente pregunta es, ustedes plantearon siguientes pasos desde el punto de vista clínico, pero ustedes están haciendo una investigación. Y una cosa importante en investigación es cuáles son los siguientes pasos en investigación. Y Jur dijo, hay que hacer más investigaciones. Ustedes dijeron también, ¿cuál sería la siguiente investigación? ¿Qué, si tuvieran dinero o si tuvieran la posibilidad, creen que sería el próximo paso en esta área para mejorar y lograr el objetivo que Silvia está diciendo? ¿Cuál sería el proyecto ideal? ¿Qué se les ocurre? Profe, principalmente nosotros pues como planteamos junto con la doctora Olga y con la doctora Silvia, Laura, perdón, teniendo en cuenta pues como la alta prevalencia de los pacientes tanto con parálisis cerebral infantil como con síndrome de Down y teniendo en cuenta que estos son pacientes que son particularmente especiales tanto en sus características clínicas, ¿cierto? Como en sus características de videocine de eglusión, sería interesante partir, ¿cierto?, de este estudio para poder hacer una evaluación mucho más minuciosa con respecto a la evolución particularmente nutricional. Si bien es cierto, en nuestro estudio, como ya lo mencionamos con respecto a las limitaciones nutricionales, no se pudo hacer pues como con un grado de certeza alto en este grupo de pacientes. Si se tuviera el dinero y si se tuviera pues como la posibilidad, se podría ampliar realmente cómo es la evolución de estos pacientes con parálisis cerebral y síndrome de Down, que es como un grueso importante que tiene características particulares, en un estudio pues prospectivo, haciendo un seguimiento pues mucho más estrecho y preciso. Sería pues como el siguiente paso que de pronto nosotros pudiésemos seguir si tuviéramos pues el dinero y la capacidad pues para continuar con un siguiente paso. Sin embargo, como lo decía Silvia y el doctor Jur, este estudio y esta base de datos particularmente es muy amplia y realmente nosotros analizando con nuestros directoras de grado, de trabajo de grado, puede tener muchos elementos muy valiosos en los cuales se puede obtener mucha más información, pero obviamente desglosado en trabajos a futuro más puntuales. Yo creo, o quería agregar como un comentario, pues, digamos, en un mundo ideal donde se pudieran hacer las cosas, nosotros lo que quisiéramos en un futuro es probar objetivamente este abordaje multidisciplinario y el tener este grupo o un staff funciona, ¿cierto? Entonces, yo creo que, pues, idealmente uno puede hacer un ensayo clínico, pues, aunque es algo difícil, obviamente, ser como un ciego, un doble ciego, porque pues van a saber obviamente los que lo están evaluando, pero por lo menos hacer un estudio puede ser de casos y controles donde básicamente pues comparemos los pacientes que son atendidos o que sean atendidos por el staff multidisciplinario y otros que no estén atendidos y mirar. Y tenemos que ver básicamente la parte clínica y la parte antropométrica tan importante que nos decía el doctor Jurg, y fue algo que discutimos también y que encontramos es que digamos que la limitación es que nosotros no podemos comparar o tenemos el sesgo de haber perdido esos pacientes y de tener 293 al inicio y 54 en la última consulta, y básicamente uno debe como comparar el mismo paciente en, pues digamos, al futuro, que es lo que Víctor también nos dice de la importancia de que sea prospectivo para poder tener, mejor estandarización de las mediciones antropométricas, que también, pues como usted nos dijo, doctor, es algo que tenemos que tener en cuenta, y ver comparativamente cómo van esas tendencias de Z-score en los diferentes parámetros antropométricos. Y yo creo que si se pruebe en un mundo ideal, pues idealmente sería que tuviéramos una guía, ojalá, si soñamos en algún punto de la vida, una guía nacional para poder atender como todos estos pacientes y que todos estemos como en la misma página.
Perfecto, la idea es que pasen a comparar, y ustedes lo dijeron, hubo un estudio, no me acuerdo cuál, donde compararon y sacaron una medida, un estimador, un hazard ratio, no me acuerdo, 0.38 algo. Adultos, doctor, sí. Adultos, pero ahí había grupo comparador. Si no hay Comparador. grupo comparador, muchas de las cosas que ustedes plantearon en la primera propuesta son imposibles de decir, ¿cierto? Entonces, bien sea un estudio, bueno, podría pensar en el diseño, dada la dificultad que hay con un estudio experimental, pero es importante comparar, si no comparamos, nos vamos a quedar con la idea de que es solamente esto lo que produce. Y yo pienso que desde el punto de vista clínico, esto es totalmente beneficioso, no solamente en desenlaces clínicos, sino en otras cosas, satisfacción de las madres y de los niños a la atención, entre otros desenlaces. Pero bueno, simplemente tener en cuenta el tema de comparación. No, yo no tengo más preguntas. Creo que lo que ustedes respondieron a mis comentarios, creo que fue lo que más les dio la enseñanza. Simplemente voy a dar comentarios cortos. Primero, el flujograma de seguimiento que mostraron acá. Ese flujograma de seguimiento donde se iban perdiendo los pacientes, eso debería estar en el documento, ¿cierto? Tal como lo presentaron, creo que da una idea. Y eso es una gran limitación, tal vez la limitación más grande, porque estamos hablando de que se perdió el 53% de los pacientes que tenían que ir a la segunda consulta. Eso es una gran limitación. Es decir, uno puede tener cierta credibilidad de lo que pasa al principio, pero estamos hablando de que perdimos más de la mitad de los pacientes en la segunda consulta. Entonces, ya de entrada, tengo un sesgo muy importante y ni qué decir de la tercera visita. Entonces, bueno, para que eso lo tengan en cuenta. Y el tema bueno, y un tema de forma, aunque creo yo que no sé en qué momento, porque ya es la segunda vez que lo veo con los residentes, están presentando la información de resultados y discusión juntos. Puede ser un tema de forma. Para mí me parece que no es tan bueno y no estoy diciendo que yo tenga la última razón, ¿cierto? No es tan bueno porque la forma en que estructuramos los artículos van separados, los resultados y la discusión. Precisamente porque así esperamos que preparen su artículo. No van a mandar un artículo de resultados y discusión juntos. Eso no se lo van a recibir en una revista medianamente seria. Entonces eso, digamos, a mí me dificulta mucho y puede ser el esquema que ya tenemos, pero para que lo tengan en cuenta porque el artículo está escrito de otra forma, la forma en que lo presenta. Puede que sea fácil presentar los resultados y discutir, pero hay una estructura que todo el mundo ya está esperando. Eso es como un tema de forma para esto y tener en cuenta el tema del flujograma que creo que le ayudaría mucho al artículo final. De resto, felicitaciones porque creo que hicieron un buen trabajo en respuesta a mis comentarios. Sí, doctor, precisamente fue algo que discutimos también con Víctor y fue precisamente cómo mostrar la parte de resultados y discusiones, que sí lo tenemos separado en el artículo, pero en realidad lo hicimos más por optimizar el tiempo, pues porque teníamos entre 30 y 40 minutos, pero es un apunte muy, muy válido. Bueno, yo he presentado artículos, 10 minutos, he presentado resultados de discusión separados. Claro, sino que usted tome la decisión de priorizar qué es lo que verdaderamente necesita en el resultado. Sí, y la tenemos en cuenta para futuras presentaciones. Gracias. Pero quedó muy satisfecho con el escrito que mandaron de respuesta al texto ajustado. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctores. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces al doctor Yur y al doctor Iván. Procedemos entonces a comentarios de las directoras de trabajos de investigación, la doctora Laura, la doctora Olga, si tienen algún comentario. Hola, buenos días. Hola, doctora, buenos días, bienvenida. No, yo quería agradecer a los jurados, a los evaluadores, porque realmente pues, nos ayudaron mucho y estoy de acuerdo con el doctor Iván que ver esta presentación y el artículo mejoró bastante. Entonces, pues muchas gracias a los dos. Y pues no, muchas gracias a Silvia y a Víctor porque hicieron un gran trabajo, un gran esfuerzo durante estos años de investigación. Tuvimos dificultades y varias y las supimos resolver, que es parte de investigar. Entonces creo que lograron el objetivo que es pasar por todo, generar un proyecto, trabajar, pasar los problemas del día a día de la investigación y terminar con un resultado que es muy bonito y que da para continuar trabajando en ello. Entonces, no, pues felicitaciones y muchas gracias. Gracias, doctora.
Le agradecemos a la doctora Laura y le agradecemos por acompañarnos. Invitamos ahora a la doctora Olguita si tiene algún comentario. Adelante. Buenos días. A ver, yo estoy re feliz con este trabajo. Primero porque los dos residentes entregaron pues como todo de sí para hacerlo y tuvieron un trabajo enorme. Primero porque nosotros teníamos como una base de datos ya más o menos montada y cuando se empezó a desarrollar el trabajo vimos que esa base de datos que teníamos ya hecha no servía y había que volver a empezar el trabajo. Entonces fue un trabajo enorme de ellos que les agradezco inmensamente porque pudieron mostrar muchas cosas de los que queríamos mostrar. Los pacientes que se logran seguir en el staff de disfagia se evidencia absoluta mejoría. O sea, hay pacientes que no mejoran, digamos, porque uno tiene que clasificar los pacientes en lo que espera de ellos, ¿cierto? O sea, si yo tengo una parálisis cerebral severa, pues no voy a esperar que le pueda quitar la gastro, ¿cierto? Pero sí puedo esperar que la mamá se sienta más tranquila, que el niño tenga menos neumonías, ¿cierto? Entonces, en cada paciente hay un objetivo montado. Una cosa también es que las pérdidas se dan por cosas que a veces son ajenas a esto, que se llama seguimiento pues como en esto que llamamos vida, ¿cierto? Porque los pacientes salen con una cita asignada ya, o sea, el paciente no tiene que pedir cita, ya sabe cuál es su cita, sale con una autorización con la cita asignada próxima, o sea, no tiene que desgastarse pidiendo otra cita, sino que su EPS a veces no autoriza, la mamá no tiene pasajes, hay cosas que se llaman vida que hacen que no puedan volver. Incluso algunos de esos los volvemos a ver posteriormente. Doctora, imagine que no puede venir porque ese día no tenía pasajes, pero ya vine. Entonces, ya vine, no estoy en el staff, no es el momento del staff, entonces digamos que los vemos de otra forma, ¿listo? Entonces, es difícil ese seguimiento porque no hay control de ciertas cosas que son inherentes a este sistema de salud y supongo que a muchos otros sistemas de salud en el mundo. Bueno, otra cosa es que los pacientes que ingresaban al staff son pacientes en los que hay que tomar una decisión. Entonces, no todos los pacientes que tienen disfagia llegan al staff de disfagia. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen un trastorno de la deglución muy evidente, si aspiran, se llena el pulmón de tetero o de medio de contraste, pues ese paciente tiene una decisión muy obvia que es hacer una gastro. Los pacientes que llegaban al staff eran pacientes que teníamos que tomar una decisión de, por ejemplo, un niño de 3 meses que se aspira con líquidos, ¿qué vamos a hacer? Le dejamos sonda, le hacemos la gastrostomía de una vez, hacemos que ese paciente se le pueda hacer terapia más rápidamente, o sea, como una intervención que haga que ese paciente no se vuelva a hospitalizar, ¿cierto? Eso es como el objetivo que tenemos y que tenga mejor calidad de vida. Entonces, trabajos de investigación hacia el futuro, tenemos 300.000 millones. Posiblemente no tenemos tanto tiempo, pero tenemos muchas ideas que se puedan lograr. Muchas gracias a los evaluadores, muy chévere, pues como todo lo que nos enriquecieron el trabajo y pues nuevamente a los residentes, abrazo y hay que celebrar.